Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Último capítulo de la semana, al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Para cerrar esta semana os traigo un post que he encontrado en la web muypymes.com escrito por David Olivares. El título del post es «El mercado mundial del podcasting crecerá un 30% interanual en los próximos 5 años» y dice lo siguiente. Poco a poco, la escucha de podcast y audiolibros se va convirtiendo en un fenómeno global, siendo ya un formato escuchado por cerca de 1.000 millones de personas en todo el mundo. De hecho, podemos observar esta tendencia en el mapa de escuchas de podcast realizada por Podimo, plataforma de streaming de podcasting que indica claramente que los españoles se han llevado los podcasts de vacaciones este verano. Por cierto, tengo pendiente de grabar algún episodio sobre la plataforma Podimo, ya que ha llegado pisando fuerte durante este año 2020, pero ha sido este verano cuando ha aterrizado del todo. Además, aprovecho el inciso para recordaros que al otro lado del micrófono también se puede escuchar en dicha plataforma. Continúo. España es uno de los países que tiene uno de los mayores índices de crecimiento de escucha de podcast a nivel mundial. Según el último informe de Voxnext, las escuchas de podcast en español han crecido un 94% durante el primer semestre del año, teniendo en cuenta que hemos tenido 3 de esos 6 meses encerrados en casa. Y durante el último mes, el 41% de los españoles ha escuchado contenidos en formato podcast, siendo el país con mayor proporción de escuchas de todo el mundo. Tal y como afirma Reuters Institute, el top 5 lo completan Irlanda con un 40%, Suecia con un 36%, Noruega otro 36% y Estados Unidos un 36%. Ojo, que si no recuerdo mal, el año pasado estábamos en un segundo puesto, pero este 2020 nos ponemos en cabeza en cuanto a gente que ha escuchado podcast, A la hora de elegir las temáticas de los podcasts, los españoles han incrementado sus escuchas durante estos meses de podcast sobre ciencia, seguidos de los de salud y deporte y los de actualidad política. Yo creo que todo está un poquito relacionado con el coronavirus, pero bueno, completa el top 5 los podcasts de cultura y sociedad y por último los de comedia. En lo que respecta a la duración de las escuchas de podcast, estos tienen una duración media entre 20 y 30 minutos, reduciéndose un poco en los últimos años, ya que anteriormente se situaba en 45 minutos. En otras palabras, tenemos más sesiones de escucha y a lo largo del día, pero más cortas. Y ahora viene el titular, o mejor dicho, el subtítulo que me ha hecho reseñar este post en el podcast de hoy. Ojo que viene. Los podcasts en español superarán a los podcasts en inglés. Respecto al idioma de los podcasts, el inglés continúa siendo el principal con una oferta de más de 900.000 podcasts, con alrededor de 100.000. La diferencia es francamente notable debido a la madurez de la industria del podcasting en los mercados anglosajones, pero los contenidos en audio en español y portugués no paran de crecer. A nivel mundial, cada año se producen cerca de 500.000 nuevos podcasts y, según el estudio publicado por Art19, todo parece indicar que este año será la primera vez que los podcasts producidos en otros idiomas como el español y el portugués superen a los podcasts producidos en inglés. ¿Tendrá algo que ver la cuarentena encerrados en nuestra casa? Yo diría que sí, porque se han creado un montón de podcasts, pero bueno, vamos a ver. Estas cifras no hacen más que reconfirmar lo que se venía viendo en los últimos meses. Los podcasts, al igual que el resto de servicios en streaming de series de televisión o audiolibros, tienen una tasa de adopción brillante, especialmente en Europa. Solo es cuestión de tiempo que lo que han conseguido plataformas como Netflix, Movistar o HBO se extrapole a las plataformas de podcast y se conviertan en un recurso de entretenimiento más para los usuarios, declara Javier Zelaya, actual responsable de la plataforma de podcast Podimo en los mercados en español. La tasa de crecimiento anual del podcasting se situará entre el 25 y el 30% en los próximos 5 años, según un informe realizado por la consultora Deloitte. En concreto, se estima que este año el mercado mundial de podcasting supere la cifra de los 1.100 millones de dólares en 2020 por primera vez en su corta pero intensa historia corporativa, gracias a los ingresos derivados de la publicidad. A pesar de que la COVID-19 ha desacelerado la inversión publicitaria en un 25% y que varios estudios indican que el volumen de contratación publicitaria no volverá hasta el año 2023, la previsión de crecimiento de los podcasts se mantiene en un 30% interanual en los próximos 5 años, alcanzando así los 3.300 millones de dólares en 2025 gracias a los ingresos derivados de las plataformas de suscripción de podcast.
Y aquí ya cierro el capítulo y la semana con una pequeña reflexión al respecto de lo que os he leído gracias a este post. Es muy habitual leer artículos que hablan del crecimiento del podcasting, de las inversiones en publicidad y de las cifras desorbitadas de millones de dólares o euros, pero sorprende aún más leerlas en un año como el que estamos viviendo, cuando todos los demás medios, servicios o negocios apuntan a una caída a la baja. Pero claro, cuando también te enteras de que casi todos los servicios de streaming o de telecomunicaciones están despuntando gracias a los cambios que hemos tenido que adoptar y a las piezas que hemos tenido que encajar en el confinamiento y adaptar nuestra vida a esta nueva normalidad, pues hombre, te hace pensar. Pero bueno, aquí ahora ya os dejo la pelota en vuestro tejado para pediros que me la devolváis en forma de comentarios, a ver qué opináis vosotros. Así que ya sabéis, contadme qué os ha parecido esta noticia, que por supuesto podéis encontrar enlazada en las notas de este capítulo. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar en el canal de Telegram del podcast entrando en t.me/al otro lado del micrófono para votar vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta que lanzaré mañana sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día, o mejor dicho como cada semana, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.